el doctor Carlos Beltrán. Como ustedes saben, el doctor Carlos Beltrán es un médico internista infectólogo chileno con educación de posgrado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas en Howard University Hospital en Washington. Ha estado trabajando en los campos clínicos del VIH y las enfermedades infecciosas durante más de 25 años. Actualmente es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Barro Luco y catedrático de Medicina, director del Departamento de Medicina Campus Sur y jefe de los programas de becas de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Santiago de Chile. Lidera el Comité de SIDA de la Sociedad Panamericana de Enfermedades Infecciosas de la API y también el grupo de estudio del Taller Latinoamericano de VIH, del cual muchos de ustedes son miembros. Y es actualmente presidente del Grupo SIDA Chile, a cargo de la cohorte prospectiva de VIH más grande en un solo país de Latinoamérica. Pues le damos la bienvenida a Carlos, agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación y el doctor Beltrán nos estará hablando sobre el impacto del COVID en VIH. Bienvenido, Carlos. Muy bien, Ernesto. Muchas gracias por tu presentación. Un placer juntarme de nuevo con los amigos de Colombia. Sigo asombrado con la maravilla de la tecnología que nos permite estar a tanta distancia y conectados, aunque desearía estar con ustedes, como ha sido nuestras oportunidades. Vamos derecho al tema. Bueno, mis disclosures, no tengo conflictos de interés. He recibido pagos por conferencias de algunos laboratorios y también apoyos en actividades de educación médica continua, pero de distintos laboratorios, por lo que no tengo ningún sesgo para la presentación. Quiero partir con este mapa de Johns Hopkins del día de hoy, que muestra cuál es la situación del COVID en el mundo. Ya van prácticamente 220 millones de infectados, 4 millones y medio de muertes, y se han colocado 5.300 millones de dosis de vacuna, a pesar de lo cual ustedes pueden ver que claramente estamos en una tercera ola de COVID a nivel mundial. Las muertes semanales no están bajando, y si bien es cierto, ustedes ven bastante heterogeneidad en cuanto al grado de afectación de la pandemia que está golpeando fuertemente algunas zonas de Estados Unidos, también algo Brasil, Europa. Hay otros países que están como en una pequeña pausa respecto del COVID. Les quiero compartir algunos datos chilenos porque creo que es importante que conozcamos nuestras realidades. Este es un informe epidemiológico con las cepas que son secuenciadas en forma completa para determinar las variantes circulantes, y lo que les quiero mostrar es cómo la variante Delta que se nos viene es la que claramente muestra la velocidad de ascenso más rápido respecto de todas las otras variantes que han afectado el país, considerando el día cero del momento de la primera identificación de esa variante. Por lo tanto, sabemos que es una variante extraordinariamente contagiosa. Y si vamos a esto, que es muy actualizado, esto apareció recién ayer, vean cómo en Chile la variante Delta rápidamente está subiendo, ya alcanzó a la lambda, y probablemente si ustedes proyectan la curva de la brasilera, de la gamma, ¿no es cierto?, y la curva de la Delta, va a pasar a ser la cepa predominante muy prontamente. Y si vamos a las secuenciaciones de cepas de los que se toman en las fronteras, en los viajeros, vean que más del 90% son Delta, lo que está hablando que en nuestros países fronterizos y probablemente en otros países de la región y también del planeta, también la variante Delta está pasando a ser predominante. Y para cerrar la parte dura de COVID, les quiero mostrar este dato que me parece muy interesante también del informe epidemiológico nacional, en que vean cómo la variante gamma y la lambda, que son las que más han circulado en la segunda ola, tienen tasas de hospitalización de alrededor del 17%, en Chile me refiero, de ingreso a UCI del orden del 5 a 6% y de mortalidad del 4 a 5%. Sin embargo, la variante Delta muestra tasas de hospitalización de un 5%, de ingreso a UCI de menos de la mitad que las otras variantes, y aún no muestra mortalidad. Lo que probablemente tiene que ver en parte con la virulencia de la variante, pero también con el grado de vacunación que hay en Chile, que alcanza ya al 80% de la población general, la población objetivo. Y es interesante que esta es una variante que pasa por debajo de nuestra vista sin que pongamos tanta atención.
la gamma y la lambda, más del 70% de los casos eran sintomáticos, y con delta lo que estamos viendo es que más de la mitad de los casos son asintomáticos. Bueno, ¿y qué pasa con VIH? Este reporte de UNAIDS pasó prácticamente desapercibido en medio de la pandemia. Este es el reporte 2021, que corresponde al año 2020, el famoso año 2020 de las metas 90-90-90, y dicen que hay entre 30 y 45 millones de infectados en el mundo, 2,1 millones en América Latina, y sitúa a América Latina, o estima para América Latina, alrededor de 100.000 nuevos casos por año, entre 66.000 y 150.000. Si hacemos una comparación de lo que han sido estas dos pandemias, el SARS-CoV-2 en menos de 2 años ha causado 220 millones de infecciones. El VIH en 40 años ha causado 75 millones de infecciones. El SARS-CoV-2 tiene 4,5 millones de muertos con una letalidad de un 2%. El VIH tiene 37 millones de muertos con una letalidad de un 50%. Terapias antirretrovirales tenemos, y muy buenas para el VIH. No tenemos terapias específicas que se hayan desarrollado para el SARS-CoV-2. Se han usado medicamentos que tienen como indicación otras infecciones, pero específicas no se han desarrollado, probablemente porque 2 años es muy poco tiempo. Pero miren qué relevante. Ya tenemos vacunas efectivas para el SARS-CoV-2 en menos de 2 años, y no tenemos vacunas efectivas para el VIH en 40 años. Y esto es porque, a pesar que son 2 virus RNA, la complejidad de su proteína superficial, del envoltorio en el caso del VIH, del spike en el caso del SARS-CoV-2, es tan diferente, es tanto más densa y más variable en el caso del VIH, que no ha sido posible para la ciencia desarrollar vacunas. Y no es un tema de inoperancia de la ciencia, porque lo ha demostrado con el SARS-CoV-2 como en tan poco tiempo logró el desarrollo de vacunas efectivas. Esto lo dije hace mucho tiempo, que el VIH y el SARS-CoV-2 eran la tormenta perfecta. Ahora lo he leído incluso en algunas editoriales, y la verdad es que sí, porque para la pandemia de VIH, esta otra pandemia, el SARS-CoV-2, ha tenido un impacto tremendo. Ha disminuido de manera significativa el testeo. Hay mucha más gente viviendo con VIH que no está consciente de tener la infección, y ha habido abandonos de controles y de terapia, producto de los confinamientos y de la pérdida de la atención en persona, y que en algunos casos se ha reemplazado por telemedicina y en otros ha sido literalmente abandono. Todo esto conlleva a un aumento de la carga viral comunitaria, por lo tanto la probabilidad que una persona se exponga al VIH. Y por otro lado, ha significado un impacto en la prevención. Claramente, les voy a mostrar algunos datos, hay una marcada disminución en los inicios de PrEP, y también hay un aumento en las interrupciones de PrEP. Entonces, si por un lado tenemos mayor carga viral a la que exponerse y menos prevención, obviamente que la tormenta es perfecta. Esto es el último statement de ONU-SIDA, en que confirma, esto dice que los confinamientos y otras restricciones a raíz del COVID-19 interrumpieron las pruebas de VIH, y en muchos países provocaron fuertes caídas en los diagnósticos y las derivaciones para el tratamiento, o sea, en el test and treat. El Fondo Mundial dice que las pruebas de VIH en países africanos y asiáticos disminuyeron en un 41%, y las referencias para tratamiento en un 37%. Esto ya se había reportado en el AIDS del año pasado en Estados Unidos, en que el testeo de VIH y de enfermedades de transmisión sexual, tanto gonocócicas como clamidia, había disminuido en un 85% durante los periodos de confinamiento, producto de la disminución de la atención en persona. Y si vamos al último reporte ONU-SIDA, respecto del problema de la falta de diagnóstico, en Latinoamérica, este primer box es el de las personas que ellos estiman que se han infectado en los últimos 6 meses y no se han diagnosticado, pero el siguiente es de las personas que no están diagnosticadas, pero infectadas hace más de 6 meses. Y Latinoamérica está entre los que tiene una mayor proporción de personas infectadas y no diagnosticadas en comparación con otras regiones. Entonces, esta disminución del testeo evidentemente que nos impacta muy fuerte en Latinoamérica, donde, como hemos visto, la epidemia está creciendo, especialmente entre jóvenes, como hemos reportado desde el país. Volvamos a los datos de
ONUCIDA el año pasado había estimado en 120.000 los nuevos casos en América Latina, respecto de solo 100.000 el año 2018, que es el reporte 2019, y este año vuelve a estimar en 100.000. Pero la verdad es que hay varios factores que hacen pensar que después de la ola de COVID es probable que tengamos una ola muy importante de casos nuevos de VIH. ¿Qué ha pasado con la PrEP? Estos son datos del año pasado, cuando recién estaba partiendo la pandemia, se presentaron en el AIDS 2020 y reportaban también en Estados Unidos una disminución del 72% en el inicio de nuevas PrEP y también una disminución importante en la continuidad de la PrEP y especialmente en ciertos grupos como los jóvenes, que son los más afectados, algunos grupos minoritarios y en el sistema público. Y este estudio, que es más reciente, compara las pérdidas de PrEP respecto de los cambios de comportamiento sexual. Vean qué interesante el número de dosis perdidas de PrEP, que muchas veces es por abandono y otras veces es porque efectivamente las personas en PrEP han estirado, por así decir, su frasquito para llegar a los tiempos y han disminuido claramente el uso de PrEP. También ha disminuido la exposición sexual, pero no tanto como el uso de PrEP. Esto es ahora, recién, del IAS 2021, es un reporte del 80% de las farmacias de Estados Unidos. Vean ustedes, personas que iniciaron PrEP entre diciembre de 2019 a diciembre del 2020, 123.000. Personas que ya estaban en PrEP, 130.000. Y lo que se ve es que los inicios de PrEP, sea con TAF, con tenofovir disoproxil fumarato, este es el total, cayeron dramáticamente. También las personas que estaban en PrEP disminuyeron, o sea, hubo interrupciones de PrEP, pero no tan marcadamente como ocurrió con los inicios de PrEP. Y si volvemos a los datos de ONUCIDA, van a ver que si bien las metas 90-90-90 en términos de testeo, vinculación, terapia y supresión virológica no se cumplieron, claramente estuvieron un poco más cerca que las metas de PrEP, que al año 2020 era de 3 millones de personas en PrEP y no llegó ni siquiera a 1 millón de personas. Y si vemos la realidad de Latinoamérica, esta era la meta de PrEP en Latinoamérica y estas fueron las PrEP realmente iniciadas en Latinoamérica. Prácticamente no se ve la barra porque hay una deuda tremenda en Latinoamérica respecto a PrEP. Y si a eso le sumamos la reducción significativa de los inicios,